Hola y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy te presentamos la gama de ventiladores sin luz Duero de Lighted. Este modelo se distingue por su elegancia y simplicidad, disponible en 3 acabados: blanco, negro y blanco con aspas de madera, adaptándose así a cualquier estilo decorativo. Equipado con un motor DC de 30 vatios, el Duero garantiza un funcionamiento ultra silencioso y eficiente, con 3 aspas fijas que aseguran una distribución del aire óptima. Es la opción ideal para quien no necesita iluminación integrada, enfocando toda su funcionalidad en climatizar de manera efectiva. Perfecto para amplios espacios de hasta 25 metros cuadrados, este ventilador ofrece 6 velocidades ajustables, función de verano-invierno y una programación flexible que va desde 1 hora hasta 8 horas. Hoy instalaremos el modelo con aspas de madera, aunque todos los modelos se instalan de la misma forma. Acompáñanos en este paso a paso y no te pierdas ningún detalle. Comenzamos ya mismo. Abre la caja y comprueba que el embalaje contiene todas las piezas del ventilador: manual de instrucciones, aspas, receptor y mando a distancia, vara, bola de suspensión, perno y pasador, soporte de montaje y embellecedores, motor del ventilador y bolsa de tornillería. Para comenzar, asegúrate de que en el lugar de instalación tienes espacio suficiente. La distancia entre las aspas y el suelo debe ser como mínimo de 2,3 metros y debe haber al menos 76 centímetros entre las puntas de las aspas y la pared o cualquier otro objeto. Antes de comenzar la instalación, desconecta la red eléctrica. Atornilla el soporte de montaje al techo. Escoge los tacos y tornillos adecuados al tipo de superficie donde lo vayas a instalar. Nosotros ya tenemos este espacio preparado para la instalación de los ventiladores. Te recomendamos que utilices tacos de balancín si tu techo es de escayola. El ventilador viene con una vara estándar de 127 milímetros montada previamente a la bola de suspensión. El embalaje contiene una vara más larga de 254 milímetros para techos más altos. Elige la que más te convenga. Quita el perno y el pasador de la parte inferior de la vara. Quita también la cabeza de la vara, desatornillando los tornillos y deslizándola hacia abajo. Guarda el cable de tierra y no te olvides de conectarlo después. Pasa con cuidado los cables que vienen del motor al colocar la vara y los embellecedores. Acopla la vara al ventilador, afloja los tornillos e inserta la vara. Atraviesa la vara con el perno y utiliza el pasador para bloquearlo. Aprieta los tornillos. Desliza la cubierta y los embellecedores por la vara hasta que tapen la base. Pon la cabeza de la vara en su lugar y vuelve a conectar el cable de tierra. Es el momento de ensamblar las aspas en el conjunto del ventilador. Simplemente alinea los orificios y aprieta los tornillos. Repítelo con cada aspa. Vuelve a apretar los tornillos para asegurarte de que las aspas están bien fijadas. Finalmente, coloca los tapones decorativos para ocultar los tornillos. Levanta el conjunto del ventilador sobre el soporte de montaje. Gira el ventilador hasta que la bola de suspensión encaje en la ranura del soporte. Pasamos ahora a realizar el cableado. Coloca el receptor en el hueco del soporte de montaje con el lado plano hacia arriba. Conecta el juego de cables de entrada del motor con el receptor a la regleta que viene en el soporte de montaje. Por último, conecta el receptor a la alimentación principal mediante esta misma regleta. Coloca el embellecedor del soporte deslizándolo hacia arriba. Gíralo y fíjalo apretando los tornillos. Sube el plato decorativo. Vuelve a encender la corriente de alimentación. El ventilador debería funcionar adecuadamente. Comprueba que el equilibrio del ventilador es el adecuado. Si detectas vibración, apaga el ventilador y coloca la pinza de equilibrio en cualquier posición en una de las aspas. Enciende el ventilador y comprueba si ha mejorado. Si no, cambia la pinza de posición. Repite el proceso hasta comprobar que el ventilador está equilibrado. Quita la pinza y coloca el peso con el adhesivo en su lugar. Enciende el ventilador y ya estará equilibrado. Con el mando puedes aumentar o disminuir la velocidad del ventilador para conseguir un mayor o menor flujo de aire. Otras funciones del mando son el modo invierno o verano, la programación horaria o el modo brisa.
Disfruta ya de tu ventilador Duero de Lighted. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para ver más tutoriales como este.